San Pablo, sábado 7 de abril de 2018. Es de noche y Lula camina como puede entre un mar de personas. Intenta salir del sindicato de metalúrgicos donde está desde el jueves. Va acompañado de una militancia que se resiste a dejarlo ir. Con dificultad, se dirige a una camioneta policial, una de las tantas que componen la caravana que lo va a llevar hasta Curitiba. Ese es su destino final. Va a cumplir una pena de 12 años de prisión en una celda de 15 metros cuadrados. Unas horas antes, Lula había anunciado a la militancia que se entregaría a la policía. El mundo contempló atónito sus últimas horas en libertad. Las imágenes tomadas por drones lo mostraban rodeados de miles de personas. Era imposible imaginarse que realmente se entregaría. Manuela Dávila, ex diputada nacional y referente del Partido Comunista de Brasil, una de las personas que estaba con él ese día, lo cuenta así. Nunca él ha cogitado la posibilidad de no entregarse, porque siempre ha imaginado que eso iba a generar violencia en contra de las personas. O sea, creo que ahí hay dos cosas, ¿no? La convicción de su inocencia, que siempre ha tenido, por supuesto, porque es inocente, pero además de eso, la responsabilidad muy profunda con la vida de la gente. Y sobre el final de ese sábado eterno, Lula se entregó. Con Lula preso, a meses de las elecciones, un capítulo de la historia en Brasil empezaba a cerrarse. Esto es La Revancha, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Mi nombre es Juan Elman. Empecemos. La historia tiene giros inesperados. Un año después de la detención de Lula, se comprobaría que Moro y los fiscales de la causa conspiraban para condenarlo y correrlo de las elecciones. Pero volvamos al día de la detención. Lula estaba rodeado de su círculo cercano, en el lugar que lo había visto nacer como militante político, el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo. Lula estaba dispuesto a obedecer la orden judicial de Sergio Moro, el juez que lo tenía en la mira. Su detención fue la ramificación más polémica de la Operación Lavallato. Se lo acusaba de haber recibido como soborno, por parte de una empresa constructora, un departamento ubicado en Guarujá, una ciudad balnearia en el estado de San Pablo. Era una causa con varios problemas de origen. Para empezar, a Lula lo condenaron en Curitiba por un delito que a priori había sucedido en San Pablo. Pero en segundo lugar, la condena de primera instancia y la de segunda no coincidían, porque Moro no había logrado probar una conexión entre la corrupción en Petrobras, que era el núcleo de la operación, y el departamento. Así, Moro lo condenó en primera instancia por lo que llamó actos indeterminados y que referían a maniobras en favor de la empresa. Pero Lula fue condenado en segunda instancia por algo diferente, el nombramiento de funcionarios probadamente corruptos. De acuerdo al Tribunal de Apelaciones, Lula, por su posición como cabeza del Estado, era personalmente responsable de la corrupción en la asignación de obra pública. Así y todo, Sergio Moro ordenó su detención. Lula nació en un pequeño municipio de Pernambuco en 1945, siendo el séptimo y último hijo de una pareja de trabajadores de la tierra. Creció en una familia humilde y entró a una fábrica de tornillos a sus 14 años, donde trabajaba 12 horas por día. Fue ahí cuando tuvo que dejar la escuela. Con el tiempo, se consolidó dentro del rubro metalúrgico y se convirtió en dirigente sindical en los 80. Desde ahí, fue despegando como figura política en un país que recién estaba volviendo a la democracia. Lula es un hombre persistente. Su primera candidatura a la presidencia fue en 1989, pero la derrota no lo desalentó. Volvió a intentar 2 veces más, en el 94 y en el 98, y también fracasó. Finalmente, en 2002, triunfó en segunda vuelta con el 61% de los votos. 9h19 da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. El día que asumió, Lula reivindicó su origen. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse a presidente da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país.
El impacto de la presidencia de Lula, que fue reelecto en 2006, puede ser sintetizado en un solo dato. Durante esos 8 años, 30 millones de personas salieron de la pobreza. Brasil dejó el mapa del hambre en 2013. Había sido una de las principales promesas de Lula. Al terminar su mandato, algunas encuestas le otorgaban un apoyo del 80%. El propio Barack Obama lo reconoció como el político más popular del planeta. Pero en este episodio queremos entender a Lula de hoy, un hombre que a sus 76 años es el candidato favorito para la presidencia. Imagina Lula, quero sorrir de novo já, quero ver nosso povo, sofrimento pede pressa, imagina. Lula, más que hablar, ruge. Cada vez que habla en un acto de campaña, retruenan todas las partículas de su voz. Se mantiene flaco y en forma. En cierta medida, transmite más vigor ahora que en sus años como presidente. Pero muchas cosas cambiaron. A principios de 2014 desembarcó la causa Lavallato. Dilma Rousseff, la presidenta del PT que sucedió a Lula, fue destituida mediante un impeachment en 2016 por irregularidades en las cuentas públicas. En su lugar, asumió Michel Temer, un presidente apenas apoyado por el 2% de la población. Ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. En 2018, con Lula fuera de juego, Jair Bolsonaro, un ex militar de ultraderecha, ganó las elecciones. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Según Manuela Dávila, quien acompañó a Fernando Haddad como candidata a vicepresidenta en la fórmula que terminó presentando el PT, la izquierda sufrió una derrota ideológica. Yo creo que hemos tenido una derrota muy larga en Brasil, o sea, una derrota ideológica, no fue solo una derrota electoral, ¿no? Vivimos como 6 años sin tener capacidad de movilización, porque estaban ahí ellos en el gobierno y con el poder, porque están aliados, el poder económico, mediático y el gobierno. Nosotros no tenemos el gobierno sin eso, ¿no? Sin el poder mediático y económico. Después de 4 años de gobierno de Bolsonaro, el escenario político se redefinió. Y la candidatura de Lula así lo refleja. Bueno, hay diferencias y continuidades, diría, en este Lula con el Lula de campañas previas. El que habla es Juan Manuel Carg, un periodista especializado en Brasil, que sigue de cerca esta campaña. La primera es nítida y es evidente, es la conformación de lo que en Brasil se llama la chapa, ¿no? Es decir, el binomio presidencial con Gerardo Alckmin, ¿no? Como candidato a vicepresidente. Un Alckmin que en su momento enfrentó al propio Luis Ignacio Lula da Silva cuando la confrontación era entre el Partido de los Trabajadores y el PSDB. Una confrontación que fue histórica en el Brasil y que se quiebra con la aparición, la emergencia de Jair Mesías Bolsonaro, luego de que Lula haya sido detenido en el año 2018. Así que diría que el primer cambio nítido y consistente que es ese, ¿no? Que el anterior adversario hoy es aliado. Gerardo Alckmin, además de haber militado en el PSDB, el partido de centro-derecha al que Lula enfrentó en 2002, es visto en Brasil como un hombre del establishment. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país. Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Lula entiende un nuevo momento político de Brasil, de América Latina y del mundo, porque habla del fenómeno de las ultraderechas a escala global, y eso explica también su nuevo marco de alianza. Alckmin también es un Alckmin que vive el calor del Brasil de Bolsonaro, vive el crecimiento de la pobreza, ¿no? Brasil pasa de salir del mapa del hambre de la Organización de Naciones Unidas a volver a ingresar. Bueno, eso también lo siente un hombre de la política y me parece que ahí hay un cambio. Y dice que Lula es el líder más importante de la historia contemporánea de Brasil. Manuela resalta que otra de las diferencias con candidaturas anteriores es que toda la izquierda está con él. La verdad es que la alianza de Lula es la más amplia por la izquierda, no por la derecha, porque es la primera vez que la izquierda lo apoya integralmente, o sea, todos los partidos de izquierda están con él. Primero, tenemos que saber que Lula siempre ha hecho alianzas amplias. Pero ¿qué es lo que hace que Lula sea el único candidato con chances de ganarle a Bolsonaro? Cuando se lo pregunté a Manuela, ella me respondió con una anécdota. Volvamos a ese día en abril de 2018. Yo me acuerdo de todo, pero me acuerdo del último momento que he estado con él antes que se fuera a reunir con la familia para entonces entregarse.
Y él se fue a la sala donde estaba la comida con su familia, con sus hijos y eso. Y yo me senté afuera en el piso desesperada, ¿no? Porque pensé, bueno, de ahí vais a ir detenido. Acabó. Nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Y entonces yo me llevo muy bien con los hombres que hacen la seguridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son los mismos siempre, hace muchos años. Y entonces uno de ellos, yo estaba sentada, uno de ellos, ¿qué haces en el piso? Yo, no, pienso en la vida, pienso en lo que va a pasar. El presidente tiene ganas de saber si tú lo comiste. Y yo, ¿cómo alguien puede tener una preocupación si una persona ha comido, va a ser detenido, no sabe si va a salir vivo de ahí, ¿no? Y eso a mí me marcó profundamente, o sea, que no que sea cerca de mí, sino que uno puede ser alguien que tenga la dimensión del cuidado con el otro en esa dimensión en su vida. Lula estuvo 580 días en la cárcel. En ese tiempo, como vimos, el PT perdió las elecciones. Pero las tragedias para Lula no fueron solo políticas, sino también personales. Mientras estuvo preso, murieron su esposa, Marisa Leticia, la mujer que lo había acompañado en toda su carrera política, y su nieto, Arthur, de 7 años. Portanto, querida companheira Marisa, descanse em paz, porque o seu Lulinha Paz de Amor vai continuar brigando muito para defender a sua honra e a sua imagem. Obrigado. Y un Lula que ingresa a prisión y dice, en 10 días salgo. Y cuando esos 10 días no pasan, y cuando no puede ser candidato y es Fernando Haddad, y cuando gana la elección Jair Mesías Bolsonaro, y cuando Jair Mesías Bolsonaro asume la presidencia, y cuando entran y te dicen que murió tu nieto, y cuando entran y te dicen que murió tu hermano. Bueno, todas esas son experiencias fuertes, ¿no? Para una persona. Pero no todo fue dolor. Lula encontró refugio en Yanya, una socióloga de la que se enamoró. En el medio aparece un Lula que luego de la muerte de Marisa Leticia y antes de entrar en prisión conoce en el predio del MST a Yanya da Silva, una socióloga, se enamora y se empieza a producir ese enamoramiento, ese vínculo casi en la prisión, y cruzan 500 cartas de un lado y del otro, a la vieja usanza, 500 cartas. Después de 19 meses preso, Lula fue liberado en noviembre de 2019, cuando la corte determinó que ninguna persona condenada podría ir presa mientras le quedaran instancias de apelación. El segundo fallo importante llegó en marzo de 2021, cuando un juez de la Corte Suprema lo absolvió en todas las causas luego de que Sergio Moro fuera declarado incompetente. Fue gracias a las filtraciones de mensajes que un hacker llamado Walter De Gatti hizo llegar primero a Manuela Dávila, quien le recomendó publicarlos en The Intercept. Así, la parcialidad de Moro quedó demostrada. Estas victorias permitieron que Lula recuperara sus derechos políticos y lo rehabilitaron para candidatearse. Su inocencia puso fin a la disputa judicial que se había iniciado en 2014 con Lavallato. Y sale Lula, creo yo, con más temple en la parte política y a la vez con ganas de vivir, que es el otro desafío para un hombre de 70 y pico de años, que está en prisión, que se le muere la compañera de toda la vida, que se le muere un nieto, que se le muere el hermano mayor. Cualquier otro diría, tiro todo por la borda, me entrego, ¿qué tengo que hacer? Lula apuesta y dice, me voy a casar con Yanya. Y sale y ¿qué hace? En el medio de la campaña 2022 se casa con Yanya. Bueno, un hombre que indudablemente tiene ganas de vivir. Y eso creo que también es parte de su historia. Un Lula que llega a la presidencia en 2002 después de haber ido en el 89, en el 94, en el 98. Cualquier otro desiste. Hay algo en la personalidad de este hombre, cierta terquedad pero positiva, que le dice tenés que seguir. Y sigue. Esta persistencia de Lula está en su ADN como político y explica una parte de la conexión que genera con el electorado. Es un hombre comprometido con su pueblo trabajador y es alguien que tiene capacidad emocional de estar siendo detenido y preocuparse si alguien tenía cuidado de sí. Eso dice mucho acerca de él, de la capacidad política, sus compromisos políticos y su capacidad política y emocional de tener una relación verdadera con el pueblo. Lula ha cambiado la vida de millones de personas y las personas mismo con una disputa ideológica muy severa
lo tienen como la persona que no ha dejado que nadie tuviera hambre. Yo particularmente creo que el pueblo mira para él y sabe que puede confiar. Entonces creo que hay una identidad muy profunda, construida cuando él está en la primera elección. Yo tenía 7 años, tengo 40. Las encuestas le dan a Lula una intención de voto que oscila entre el 40 y el 50%. Le saca casi 10 puntos a su rival más cercano, que es Bolsonaro. Para ganar en primera vuelta, necesita superar el 50%. Es un objetivo ambicioso pero prioritario, porque en una segunda vuelta, Bolsonaro volvería a apelar al voto antipetista y la campaña tomaría otra dinámica. Lula también es favorito en un escenario de segunda vuelta, pero la diferencia es más estrecha y su victoria no sería una certeza. Una segunda vuelta, además, sería un escenario más peligroso para la amenaza autoritaria que propone Bolsonaro, que ha planteado serias dudas sobre la integridad de la elección. El ascenso de la ultraderecha y su coqueteo con las fuerzas de seguridad son indicadores de cómo ha cambiado el escenario en estos años y será un desafío para un eventual gobierno de Lula. El otro gran desafío será la economía. Una de las promesas de Lula es que Brasil vuelva a salir del mapa del hambre, pero no contará con el boom de commodities que hubo durante su presidencia y tendrá además un tejido productivo debilitado. Si gana las elecciones, Lula deberá navegar aguas espesas. Me gustaría terminar este episodio con un fragmento de mi conversación con Manuela. Hace un tiempo nos reunimos en Buenos Aires. Al final de nuestra charla, le pregunté por qué creía que la izquierda en Brasil no había podido generar un liderazgo alternativo a Lula, incluso a alguien más joven. Porque el pueblo le quiere a él, porque él es nuestro liderazgo. Si Néstor estuviera vivo, el pueblo iba a elegir Néstor. O sea, los liderazgos no hacemos solo nosotros, solo con nuestras voluntades. Los liderazgos son hechos por la voluntad del pueblo. Gracias por escuchar. Este podcast fue realizado por Cenital y Congo. El guión lo escribimos con Lucía Cholaquian Herrera. La producción estuvo a cargo de Nicolás Carral. La edición es de Mauro Suchodolski. Yo me llamo Juan Elman y este es el primer episodio de La Revancha, un podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil.